Buenas, ¿qué tal? Ya que muchos de vosotros me preguntasteis sobre la beta-alanina, en este vídeo he intentado recopilar toda la información posible aproximadamente en 10 minutos. Dosis, protocolos, efectos, cómo tenemos que utilizarla y en definitiva espero que este vídeo os sirva para poder usarla. Vamos a ello. La beta-alanina simplemente es un derivado de la alanina, es decir, un aminoácido no esencial que tiene muchísima importancia en procesos como la glucólisis, gluconeogénesis y también en el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros realizamos ejercicio físico? En primer lugar, lo voy a explicar de una forma un poquito más detallada y en segundo lugar voy a hacer un breve resumen para los que no lo entendáis de forma correcta. Nosotros cuando realizamos ejercicio físico tenemos que utilizar nuestro glucógeno muscular para dar lugar a la glucosa. Es decir, se produce lo que se llama la glucógenolisis, degradación del glucógeno para que se produzca glucosa. Esta glucosa tiene que transformarse en piruvato y esto lo hace por un proceso que se denomina glucólisis, es decir, degradación de la glucosa. Este piruvato se va a transformar en ácido láctico y como producto secundario se va a producir el aminoácido alanina. Esto va a producirse porque nosotros estamos trabajando con el metabolismo anaeróbico y en consecuencia estamos trabajando con una intensidad que es elevada. ¿Qué es lo que sucede con el ácido láctico y con su producto secundario que es el aminoácido alanina? Pues básicamente que por medio de la sangre va a ir a parar al hígado. Y en el hígado se va a producir una cosa que es importantísima, la gluconeogénesis. Es decir, que tanto el ácido láctico como la alanina se van a volver a transformar en glucosa. ¿Y qué es lo que pasa con esta glucosa? Pues tenemos dos opciones. En primer lugar, seguir utilizándola de forma inmediata para realizar ejercicio físico y en segundo lugar, almacenarla en forma de glucógeno hepático, es decir, en forma de glucógeno en el hígado. Esto es explicado con un poquito de complejidad. Y ahora simplemente el resumen, y es que nosotros cuando realizamos ejercicio físico producimos ácido láctico en nuestros músculos y trabajamos con una alta intensidad. A través de la sangre este ácido láctico va a parar al hígado y en el hígado por medio de la gluconeogénesis se forma de nuevo glucosa para seguir utilizándola en el ejercicio o la almacenamos como glucógeno hepático, es decir, glucógeno en el hígado. Esto, que es el resumen, y esto, que es un poquito más detallado, es lo que se denomina ciclo de Cori, y como veis es de vital importancia. Os preguntaréis, pero entonces ¿por qué es interesante suplementarse con beta-alanina? Bueno, básicamente porque está muy demostrado que suplementarse con beta-alanina aumenta los niveles de carnosina. Es un aminoácido que actúa como antioxidante, pero que sobre todo tiene un importantísimo efecto tampón, es decir, que disminuye la acidez en los ejercicios de alta intensidad y en consecuencia disminuye la fatiga que se produce en estos ejercicios. ¿Es lo mismo la beta-alanina que la alanina por sí sola? La respuesta es no. Y es que la beta-alanina es una versión modificada del aminoácido alanina. ¿Qué quiere decir? Pues que la alanina puede formar proteínas junto a otros aminoácidos, pero la beta-alanina no puede hacer eso. Simplemente lo que es precursora de la carnosina, que es lo que os acabo de explicar anteriormente. En general, ¿cuáles son las fuentes principales naturales para obtener carnosina, alanina y beta-alanina? En primer lugar tenemos las carnes de vacuno, cerdo, pollo y pavo. Tenemos productos como los pescados, los huevos, productos lácteos y en definitiva multitud de alimentos. Sí que es cierto que los productos vegetales tienen muy poca cantidad, pero en cualquier caso intentar obtenerlo a partir de estos alimentos implica que la absorción va a ser bastante pequeña, aproximadamente como máximo un 40% debido a los procesos digestivos. Es por eso que si nosotros queremos aumentar nuestros niveles de carnosina, tenemos que suplementarnos con beta-alanina, y es porque la absorción será del 100% respecto al 40% por consumir estos alimentos. Si nosotros nos suplementamos con beta-alanina durante un mes, aproximadamente se produciría un aumento de los niveles de carnosina de entre un 40 y un 60% respecto a nuestros niveles iniciales. ¿Qué es lo que sucede? Que este aumento principalmente va a recaer sobre las fibras musculares tipo 2, es decir, sobre las fibras musculares rápidas. ¿Qué sucede si nosotros prolongamos la ingesta de beta-alanina hasta las 10 o 12 semanas?
Pues básicamente que aumentarían los niveles de carnosina aproximadamente hasta un 80% respecto a los niveles iniciales. Ahora bien, este incremento extra respecto al anterior que os he contado ya no sería sobre las fibras musculares rápidas, y es que este incremento extra sería sobre las fibras musculares tipo 1 o fibras musculares lentas. ¿Qué sucede simplemente si nosotros dejamos de tomar beta-alanina? Pues básicamente que tardamos 2 meses en alcanzar de nuevo los niveles originales, lo cual es bastante interesante. Por otro lado, es importante decir que la edad influye en cuanto a la utilización de la beta-alanina. Normalmente se ha visto que trabajando con personas de mayores de 35 años, el uso de beta-alanina aumenta el doble la capacidad de trabajo si lo comparamos con personas jóvenes. ¿Cuál es la explicación? Pues básicamente que las personas por encima de los 35 años tienen niveles bastante más bajos de carnosina, aproximadamente un 45% menos respecto a los jóvenes, y es por eso que las personas que sean más mayores van a ser mejores respondedores a la suplementación con beta-alanina. La carnosina se encuentra de forma muy abundante en el tejido muscular, principalmente se encuentra en las fibras tipo 2, y tiene una superioridad respecto a las fibras tipo 1 de entre 1,5 y 2 veces en cuanto a concentración. Nosotros, cuando realizamos ejercicio de alta intensidad y mantenemos esta intensidad a lo largo del tiempo, principalmente lo que se produce es sustancias de desecho. Estas sustancias de desecho lo que hacen es disminuir nuestro pH y en consecuencia se produce acidez en el organismo. La carnosina principalmente actúa sobre esta acidez, y es que reduce la acidez en el organismo y en consecuencia reduce la fatiga. Por lo tanto, ¿cuándo es interesante suplementarse con beta-alanina? Pues principalmente, y a modo de resumen, cuando realizamos trabajo intenso pero prolongado en el tiempo, es decir, cuando no realizamos rutinas específicas de fuerza o cuando no realizamos rutinas específicas de potencia. Por ejemplo, en cuanto al culturismo, crossfit, tabata, etc., sería interesante suplementarse con beta-alanina cuando no estamos en un periodo de entrenamiento de fuerza, es decir, nos encontramos en un periodo en el cual estamos trabajando con mucho volumen, la intensidad en consecuencia es ligeramente más baja y en definitiva nos encontramos por ejemplo en una rutina de hipertrofia, es decir, la intensidad es alta, es controlada, pero la mantenemos en mayor medida a lo largo del tiempo. Respecto al HIIT, exactamente lo mismo. ¿Cuándo es beneficioso o cuándo se producen los mayores efectos con la suplementación de beta-alanina? Pues principalmente cuando realizamos trabajos de mucha intensidad, pero prolongamos esta intensidad a lo largo del tiempo. Es decir, trabajamos de forma muy continua y muy intensa y en consecuencia los periodos de descanso son bastante pequeños. ¿En qué momento no sería interesante suplementarse con beta-alanina? Pues por ejemplo si realizamos sprints muy cortos, con muchísima intensidad, aproximadamente un 100%, y los descansos son completamente prolongados o son completos. Como hemos dicho, suplementarnos con beta-alanina puede ser especialmente interesante para entrenamientos glucogénicos, como es por ejemplo el entrenamiento específico de hipertrofia. Ahora, la pregunta del millón: ¿suplementarme con beta-alanina implicaría aumentar de forma directa mi masa muscular? La respuesta es no, pero de forma indirecta sí que podría influir, porque si nosotros conseguimos disminuir la fatiga, implicaría que podemos añadir mayor volumen de entrenamiento. Si nosotros conseguimos disminuir la fatiga, implicaría que podemos añadir frecuencia de entrenamiento, y eso sí que podría incidir de forma positiva en la ganancia de masa muscular. Suplementarte con beta-alanina también es muy interesante cuando nos encontramos en un periodo de cetosis. Si nosotros nos encontramos en cetosis, implica que se adelanta el aumento de las concentraciones de lactato cuando nosotros trabajamos a determinada intensidad. Por lo tanto, suplementarte con beta-alanina implicaría amortiguar el efecto de la acumulación del ácido láctico y por lo tanto sería bastante interesante. Una de las cosas más importantes en los deportes de resistencia es la cantidad de tiempo total que nosotros podemos mantener un determinado porcentaje de nuestro V2 máximo. Este tiempo va a depender principalmente de nuestro umbral de lactato. Quiere decir que si nosotros superamos nuestro umbral de lactato, enseguida se produce un aumento de la ventilación y llega la fatiga neuromuscular. ¿Por qué la beta-alanina es tan importante de cara a los deportes de resistencia? Pues básicamente porque aumenta ligeramente nuestro umbral de lactato, y si nosotros tenemos nuestro umbral de lactato más alto, ahora
implica que tardamos más tiempo en empezar a aumentar la ventilación y en consecuencia tardamos más tiempo en empezar a fatigarnos neuromuscularmente. Algunos estudios han demostrado que en personas no entrenadas, al menos durante el primer mes de entrenamiento, se aumentó un 16% la capacidad total de trabajo suplementándose con beta-alanina. Por lo tanto, realmente es un suplemento que es muy interesante. Ahora bien, tenemos que trabajar cerca del umbral de lactato y es por eso por lo que suplementarse con beta-alanina no es recomendable de cara a ejercicios de muy baja intensidad. Asimismo, se ha demostrado que la carnosina ayuda contra el estrés oxidativo y los radicales libres que se producen durante el ejercicio de resistencia. Aquí tenéis dos imágenes. La primera representa el cambio en cuanto al volumen total de entrenamiento y la segunda el cambio en cuanto al tiempo hasta llegar a la fatiga tras la suplementación con beta-alanina. Según los estudios más recientes, los primeros efectos en cuanto a la suplementación con beta-alanina empiezan a producirse a partir de la segunda semana y los máximos efectos que se producen con esta suplementación aproximadamente se alcanzan en torno a las 10 semanas. ¿Cuál tiene que ser su protocolo de uso? En primer lugar tenemos una fase de carga en la cual consumiremos 0,05 gramos por cada kilo de peso corporal por día. Y además repartiremos las tomas entre 3 o 4 y lo haremos durante 46 días seguidos. Y en segundo lugar realizaremos una fase de mantenimiento en la cual utilizaremos 0,02 gramos de beta-alanina por cada kilo de peso corporal y lo realizaremos cada día durante 6 semanas. Esas dos son las pautas para suplementarse con beta-alanina. Es importante que entendamos que la taurina comparte el mismo transportador que la beta-alanina, por lo tanto, si nosotros tomamos dosis muy elevadas de taurina y a la vez consumimos beta-alanina, se produciría una menor captación total de beta-alanina. Ahora bien, esto no sucede si tomamos dosis moderadas de taurina. Respecto a la creatina, la beta-alanina actúa como amplificador de los efectos ergogénicos de la creatina. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un beneficio añadido, tendríamos que intentar consumir ambas juntas, creatina y beta-alanina. Aquí os dejo un pequeño protocolo por si queréis seguirlo. Una pregunta interesante y ¿es necesario realmente ciclar la beta-alanina? La respuesta es no. No hace falta ciclar la suplementación con beta-alanina. Ahora bien, si tú necesitas una dosis de taurina, ya sea por deficiencia, por necesidad o por lo que sea, pues entonces sí que sería interesante interrumpir la dosis de beta-alanina mientras tienes que tomar tu dosis de taurina. Y es porque, como he explicado anteriormente, una interferiría en cuanto a la captación de la otra. Pero simplemente, si no, no hace falta. La suplementación con beta-alanina realmente solo tiene dos efectos secundarios. El primero, hiperactividad, sobre todo cuando se dan dosis elevadas, y realmente no es que sea un efecto secundario, ya que podría usarse incluso como preentrenamiento. Y el segundo, que sí que es un efecto secundario, es la parestesia, es decir, hormigueo en las extremidades tras la suplementación con beta-alanina. Esto simplemente sucede cuando tomas mucha beta-alanina de golpe. Por lo tanto, si tú quieres que no te produzca hormigueo en las extremidades cuando te suplementas con beta-alanina, es recomendable que repartas la dosis en varias veces al día, tal como he indicado en el protocolo de uso. Espero que todos estos aspectos sobre la beta-alanina te hayan resultado interesantes. Espero la verdad que te sea útil y espero que lo puedas aplicar. Si tienes cualquier duda lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios de YouTube. Y si tienes cualquier propuesta porque te interesa que haga algún tipo de vídeo, también soy todo oídos para escucharlo y en un futuro hacerlo. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por ver estos vídeos.